Las grandes historias de las victorias de la humanidad han demandado un gran valor y esfuerzo de sus protagonistas. De tal modo que si yo o usted en algún momento nos hemos propuesto lograr algo grande, a lo mejor al inicio pensábamos que era algo fácil, pero en el camino nos venimos dando cuenta que no era tan fácil como parecía, puesto que si hubiese sido fácil, no hubiéramos conseguido la victoria o no hubiéramos podido decir que eso que logramos era una victoria. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:37. No es necesario que lo busque. Yo voy a ir mencionando los versículos de la Biblia y usted puede anotarlo en su material. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:37 que somos llamados a ser más que vencedores. Por esta razón, los obstáculos de la vida son importantes, porque a través de los obstáculos de la vida es que nosotros llegamos a conseguir la victoria. ¿Cuál es el propósito de estos obstáculos que se nos presentan en el caminar del ejercicio de nuestro liderazgo? El propósito de ello es sacar lo mejor de cada uno de nosotros y fortalecer esas áreas donde Dios considera que estamos débiles, esas áreas donde Dios quiere pulirnos, donde Dios quiere sacarnos brillo. Nuestra carrera como líderes cristianos es una carrera no de velocidad, es una carrera de resistencia, constancia y perseverancia. Y en esa carrera nos vamos a hallar con vallas, con obstáculos, con piedras que vamos a tener que saltar. Entonces el día de hoy yo voy a compartir con ustedes esas herramientas para que nosotros aprendamos a identificar cuáles son las barreras que nosotros tenemos y cómo podemos superarlas o cómo podemos romperlas. El primer paso es el autoconocimiento. ¿Por qué el autoconocimiento? Porque a través del autoconocimiento nosotros podemos analizar esas barreras. Muchas veces nos encontramos estancados, sentimos que no avanzamos y ni siquiera sabemos por qué razón. Sentimos que no avanzamos profesionalmente, sentimos que estamos estancados espiritualmente y no sabemos, no conocemos las razones. Entonces hoy vamos a analizar esas barreras, vamos a trabajar enfocadas, a conocer herramientas para poder superar cada una de ellas. Yo les voy a hablar de 3 barreras. Y hemos escogido estas 3 barreras porque son las que a veces menos hemos tocado, las que a veces menos hemos hablado, porque muchas veces yo me pongo a pensar en ella y más de alguna me confronta. Y entonces a mí no me gusta confrontarme a veces y creo que hay personas que también les pasa lo mismo. El primer punto es la barrera de la pasividad. La barrera de la pasividad. Cuando pensamos en pasividad, pensamos en una persona que no acciona, una persona que es lenta, una persona que no tiene la voluntad o la iniciativa de hacer algo, una persona que necesita que alguien le esté empujando para hacer algo. Pensamos en pasivo o en pasividad y pensamos que es lo opuesto al compromiso también. Esta barrera de la pasividad logra tenernos muchas veces donde el enemigo quiere que estemos, alejado del propósito de Dios y alejado del diseño de Dios. Yo quiero hoy citar Mateo 25, 16, 18. Dios le dio a un siervo 5 talentos, al otro le dio 3 talentos y a otro le dio 1 talento. Y al que le dio 1 talento, en vez de multiplicarlo y en vez de usarlo para el bien de otros, para bendecir a otros, lo escondió. No accionó, se quedó quieto. Y si usted lee Mateo 25:30, usted puede ver cómo Dios condena esta actuación de este siervo. Y le dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no quisiera que Dios dijera eso de mí. Y estoy 100% segura que usted tampoco quiere que Dios diga eso de usted. Muchas veces estamos en este tiempo de pasividad y no conocemos cuáles son las causas.
¿Por qué estoy así? ¿Por qué me siento estancada? ¿Por qué siento que no avanzo? Bueno, yo le voy a mencionar una de ellas, una de las tantas causas que pueden haber, y usted puede irla viendo e identificándose con cuál de ellas a lo mejor está pasando ahorita. A veces somos pasivos porque nos falta voluntad, porque no tenemos dominio propio. A veces somos pasivos porque tenemos falta de confianza, porque no confiamos en las capacidades que tenemos. A veces somos pasivos porque nos falta motivación. Hay personas que necesitan que siempre estén alguien motivándolos, y si no tienen a ese motor ahí al lado, no hacen nada. Hay personas que son pasivos porque son negativos, somos negativos, vemos todo lo malo. Hay personas que son pasivas porque están desanimadas, y a veces nos desanimamos porque sentimos que no nos reconocen las cosas que hacemos, o porque creemos que merecemos algo y no lo hemos recibido, o porque estamos esperando algo y tampoco lo hemos recibido, y por eso nos desanimamos. A veces somos pasivos porque no tenemos los medios necesarios, porque nos hacen falta recursos. Creemos que porque no tenemos recursos no podemos seguir el camino del propósito de Dios. Cuando depositan algo en nuestras manos y como no tenemos el recurso, decimos, yo no puedo hacerlo, porque es que yo no tengo el recurso para ejecutar esa misión que ustedes me están enviando. Las estrategias o las herramientas, que esta considero más que las causas y lo que y la forma en cómo nosotros podríamos encuadrarnos en esa barrera, lo más importante son las herramientas. ¿Cómo nosotros podemos romper la barrera de la pasividad? El primer punto es, aceptemos que no tenemos dominio propio. En Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cada uno es tentado cuando se deja seducir o llevar por sus malos deseos. El problema más grande somos nosotros. Somos nosotros porque no aceptamos que tenemos un problema. Somos nosotros que no tenemos a veces la humildad de decir, yo no puedo con esto, no tengo dominio para poder lograr esto. El punto de partida para que nosotros podamos tener dominio propio es que aprendamos a reconocer que los únicos responsables de nuestra conducta somos nosotros, no nuestro hermano, no nuestro líder, no nuestro coordinador, no nuestros pastores, sino que nosotros somos los únicos responsables. La otra herramienta para que nosotros podamos romper la barrera de la pasividad es que dejemos el pasado atrás, que dejemos los conceptos de fracaso. Thomas Edison fue el inventor del bombillo. Creo que muchos hemos escuchado de él. Él cada vez que estaba trabajando en uno de sus inventos, en el proceso de su invento se encontraba con problemas, donde resultaba que el invento no funcionaba y entonces le tocaba iniciar nuevamente. Él una vez dijo, no lo tomen como un fracaso, tómenlo como una instrucción, al menos ya sabemos qué es lo que no funciona. Nuestro pasado no determina nuestro futuro. Si en el pasado nosotros fracasamos, no quiere decir que vamos a continuar fracasando. Lo importante es que usted no se detenga, no se quede quieto. Aunque le toque volver a iniciar, avance, accione, no nos detengamos. Bajo cualquier circunstancia tenemos que recordar y mantener la palabra de Dios. Mire, estamos estudiando, estamos escuchando sobre las herramientas de los límites y nuestras barreras. Para aprender cómo podemos romperlas, no necesitamos ir a una página de internet o ir a un libro a buscar de estas herramientas. No necesitamos ir a buscar algún libro de psicología. Aquí está el manual. Este es el manual. Aquí usted va a encontrar cómo romper sus límites y sus barreras. Aquí va a encontrar lo que Dios quiere, cómo quiere que nos comportemos y cómo quiere que actuemos. La otra herramienta para que nosotros podamos vencer la barrera de la pasividad es que no nos dejemos influenciar por lo que sentimos. Dice Tito, capítulo 2, versículo del 11 al 2.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Hoy en día ponemos demasiado énfasis en lo que sentimos. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no siento ganas de leer la Biblia, hoy no siento ganas de orar, hoy no siento ganas de ayunar. Y tenemos que tomar en cuenta que el fruto del Espíritu se siembra aquí. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos determina lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sentimos determina lo que nosotros hacemos. De tal forma que de lo que nosotros alimentemos nuestros pensamientos, eso es lo que vamos a reflejar con nuestras acciones. Tenemos que entregarle el control de nuestra mente a Dios. Él es el único que puede controlar. No podemos dejarnos manipular por nuestro estado de ánimo. La segunda barrera de la que les voy a hablar el día de hoy es la barrera de la queja. La queja es la actitud más antigua de la Biblia. ¿Quiénes fueron los primeros en quejarse? ¿Quiénes fueron los primeros en quejarse? Adán y Eva. Ellos fueron los primeros en quejarse porque no se hicieron responsables de sus actos. Y muchas veces, cuando nos vemos confrontados por nuestros actos y decisiones, lo primero que hacemos es quejarnos. La queja contamina tanto al que la dice como al que la escucha. Y la queja trae consecuencias a nuestra vida también. Y una de esas consecuencias es que restringe nuestra capacidad de buscar soluciones. Limita nuestro entendimiento a obtener ideas creativas de Dios. Y contamina las relaciones. Pueden anotar 1 Corintios 5, versículo 6. A veces creemos que quejarnos, que una actitud negativa va a provocar cambios positivos en la vida. Pero dirá usted, pero ¿qué pasa cuando yo siento que mi queja es justificada? Porque a veces me puedo sentir traicionada, alguien me robó, alguien ha murmurado de mí, alguien ha calumniado o ha dañado mi integridad. Entonces usted dice, pero en ese caso yo pienso que mi queja es justificada. Pues no, la queja no es justificada, ya le voy a decir. ¿Qué es lo que tiene que usted hacer cuando sienta que su queja tiene una justificación? Puede anotar Santiago capítulo 1, versículo 5. No hagamos nada hasta que no hayamos hablado con Dios. Pidámosle a Dios sabiduría. Ese es el primer paso, que le podamos pedir a Dios sabiduría. Y luego de que usted le haya pedido a Dios sabiduría, usted vaya, ore y analice su actitud. ¿Qué actitud voy a tener yo ante esta queja? Y ahora yo le voy a dar las herramientas para que usted pueda romper la barrera de la queja. La primera es, no se queje. No se queje. Hagamos una petición en vez de quejarnos. Luego que usted ya haya hecho su petición, deje que Dios actúe. ¿Por qué? Porque venimos y cambiamos la queja a una petición y a lo mejor hablamos con nuestro líder y después andamos ahí supervisando a ver si el líder o a ver si Dios está haciendo lo que nosotros queremos con la persona que a lo mejor nos ha agraviado. Dejemos que Dios actúe, que Dios haga su trabajo. Y la tercera herramienta para que podamos o aprendamos a romper la queja es que seamos parte de la solución. En vez de quejarnos, no lleguemos con el problema, lleguemos con la solución. Y recordemos el ejemplo de José. Vean, José tenía muchas razones y motivos para quejarse de su familia. Y tenía razones y motivos para vengarse de ellos.
Sin embargo, él pidió sabiduría y él buscó los momentos estratégicos para ser parte de la solución. Y después de eso, ¿qué sucedió? Jehová lo ascendió a un lugar de mayor bendición. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que actuemos de esa forma, así como actuó José. Que no nos quejemos de las personas, que seamos parte de la solución, que busquemos esos momentos estratégicos para que podamos ser conciliadores, para que podamos ser agentes de cambios. Yo el día de hoy estoy rompiendo un límite aquí arriba. Subí aterrorizada, me temblaba todo y todavía me tiembla todo. Pero es de esos límites que no me puedo escapar. A lo mejor en el fondo quería que pasara otra persona. No me podía echar para atrás, pero aquí estoy. El Señor me tiene rompiendo un límite. La tercera barrera de la que yo le voy a hablar es la barrera del miedo y la inseguridad. Si yo me pongo a enumerar todos los miedos que experimentamos día a día, nos vamos a dar cuenta que tenemos muchos miedos. Tenemos miedo al fracaso, miedo a perder a un ser querido, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo a tomar decisiones equivocadas, tenemos miedo a emprender, a empezar un negocio, tenemos miedo a la crítica, nos da miedo a lo que van a decir de nosotros. Experimentamos muchos miedos todos los días de nuestra vida. El miedo nos roba la paz, nos roba la alegría, nos llena de temor, nos llena de tristeza y de ansiedad. Cuando usted esté pasando por esto, no huya del miedo, no escape de él, enfréntelo. Y recuerde la historia de David y Goliat. Imagínense ustedes a un gigante desafiándolo todos los días de su vida, mañana, tarde y noche. Que se le aparezca en su vida mañana, tarde y noche a desafiarlo. ¿Cómo viviríamos? Con temor, atemorizados a cómo vivía el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero yo me puse a leer y me llamó mucho la atención la actitud que tomó David. Es cierto, David lo enfrentó, pero ¿cuál fue su primera reacción ante el gigante? ¿Cuál fue su primera reacción? Él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Muchos diarios batallamos con gigantes, gigantes de depresión, gigantes de tristeza, gigantes de pasividad, gigantes de queja, gigantes de inconformidad. Seamos como David. ¿Quién es este gigante? ¿Qué poder y autoridad tiene sobre mí? ¿Cómo osa venir a desafiarme si yo soy hija del Dios viviente? La clave para vencer el miedo y la inseguridad es tener la fe en Dios y creer con determinación que Dios irá delante de usted y que Él lo llevará de la mano en cada tiempo y en cada momento. Cuando nos enfrentemos con estos gigantes, no es malo tenerles miedo. Lo importante es que no huyamos. Lo importante es que los enfrentemos y que tengamos y que vayamos ante ellos con la actitud de que el que va con nosotros es más poderoso. A David no lo sorprendió el gigante, porque para David más grande era su Dios. Por eso se atrevió a enfrentarlo. Estas son las 3 barreras que yo les quería compartir el día de hoy. Atesórelas en su corazón y atesore las herramientas de cómo usted puede romper estas barreras. El otro punto que quiero hablarles es los límites. Cuando pensamos en límite, pensamos en una línea horizontal, pensamos en una frontera, pensamos en algo, un límite que no nos permite avanzar o que no nos permite caminar.
Dios ha establecido límites para nosotros. Estableció límites desde que creó el horizonte, le estableció límites al mar. Esos límites que Dios estableció son límites horizontales y son para nuestro bien. Esos límites son parte del diseño de Dios para protegernos, para que no pasemos unos por encima de otros. Esos límites no los podemos romper. Esos límites tenemos que respetarlos, porque son los que aseguran que nosotros podamos convivir en paz y armonía y que nosotros podamos también estar seguros en el lugar donde habitemos. De los límites que yo les vengo a hablar el día de hoy son de los límites que nosotros nos ponemos. Son de los límites verticales, esos límites que no nos permiten crecer. Esos límites que no nos permiten una comunicación directa con Dios. Esos límites que no nos permiten multiplicar nuestros talentos. Esos límites que no nos permiten dar frutos. Esos son los límites que yo les vengo a hablar el día de hoy. Vea, la Biblia está llena de hombres y mujeres ordinarios que hicieron cosas extraordinarias. Noé era un anciano, ¿verdad? ¿Qué hizo? Hizo un arca. David era un muchacho rechazado por su familia y venció a un gigante. Hizo algo grande para ser rey. Abraham y Sara, ¿qué hicieron? Abraham era anciano, Sara era estéril, pero ambos se atrevieron a creerle a Dios y rompieron sus límites. Dios nos diseñó con una capacidad de romper límites, de romper moldes, de romper barreras. Así nos ha diseñado Dios. Cada uno tiene un diseño. Cuando usted sienta que tiene un límite, vaya a este manual, porque aquí va a encontrar todas esas personas que han roto límites más grandes que los que nosotros tenemos. Vea, yo le puedo hablar de todos los personajes de la Biblia que han roto límites. Pero hoy yo les voy a hablar solamente de 4. El primero fue Moisés. Moisés le dijo a Dios, eso está en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Cuando Dios le dijo a Moisés que él iba a sacar a Israel de Egipto, Moisés no le dijo, ya sé que me ibas a mandar a mí, o ya estaba esperando que me ibas a mandar, que me mandaras. Moisés le dijo al Señor, no puedo hablar, ¿cómo me vas a mandar a mí? ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le respondió Dios? ¿Quién le dio la boca al hombre? Él le dijo que iba a poner palabras en su boca. Él le dijo también que le iba a poner a alguien para que le ayudara. Nosotros no somos indispensables para Dios, porque si el día de hoy yo no quiero cumplir el propósito de Dios, hay miles que pueden cumplirlo. Pero Dios quiere usarlo a usted y a mí para cumplir ese propósito, porque quiere que usted y yo disfrutemos el sabor de la victoria, de la recompensa que Él nos va a dar. El segundo hombre del que yo les voy a hablar el día de hoy es Gedeón. En Jueces capítulo 6, versículo 1 al 16, dice, el pueblo de Israel se había apartado de Dios y los madianitas aterrorizaban a Israel y destruían los frutos de la tierra y su ganado. Israel clamó a Dios por necesidad y Dios en su gracia decidió que Gedeón sería el escogido para librarlos. Y mandó a un ángel a decirle, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Eso nos dice Dios a nosotros. Jehová está contigo, mujer esforzada y valiente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué fue lo que le contestó Gedeón? Gedeón le contestó que su familia era pobre y que él era el menor de su familia. ¿Qué significa? Que Gedeón se consideraba, pobre y débil. ¿Cuántos de nosotros aquí nos hemos considerado pobres y débiles en algún momento de nuestra vida? Y creemos que por ser pobres y débiles no podemos cumplir el propósito de Dios.
que por ser pobres y débiles no podemos ejercer un liderazgo, que por ser pobres y débiles no podemos ir a donde Dios nos está llamando. Dios no escogió a Gedeón por equivocación o por error, porque Dios sabía cuál era la condición de él. Dios lo conocía, así como conoce la condición de nosotros. Pero Él se quería glorificar en Él, era en Él. Es en usted que Dios se quiere glorificar, es en mí que Dios se quiere glorificar. Aunque seamos pobres, aunque seamos débiles, aunque nos consideremos, porque si tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, no somos pobres, lo tenemos todo. Dios no se quería glorificar en ningún altivo. Dios se quería glorificar en Gedeón, porque un altivo no iba a poder escuchar la voz de Dios. El otro personaje del que yo les quiero hablar es Jonás. Todos ustedes ya conocen la historia de Jonás, hasta los niños la conocen y se la saben de memoria. Miren, el límite que rompió Jonás y que yo lo tomé en cuenta para esta conferencia es el límite de la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia también nos limita a crecer espiritualmente y la desobediencia nos limita a poder ejercer un liderazgo. Cuando Dios mandó a Jonás a Nínive, le dijo, levántate y ve. Él le dio una orden, un mandato. Levántate y ve, y le dio una instrucción. Jonás no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque él estaba molesto, porque lo odiaba a los de Nínive, porque los habían destruido, y él quería que Dios derramara su mano dura sobre ellos. No quería que Dios les diera la oportunidad de arrepentirse. Entonces, como no le pareció la directriz que Dios le dio, entonces él huyó de su presencia. Cada uno de nosotros sabe qué hacer o hace lo que quiere con el consejo o el mandato que Dios le da. Pero Jonás huyó, decidió desobedecer, pero pagó la consecuencia de esa desobediencia. Y no solo eso, los que estaban alrededor de él también pagaron la consecuencia. Eso pasa con nosotros cuando le desobedecemos a Dios. Hasta los que están alrededor de nosotros, muchas veces nuestra familia, puede salpicar eso. Cuando nosotros le obedecemos a Dios, Dios bendice a nuestra familia. Somos llamados a hacer su voluntad. Nuestra obediencia va a traer bendición. Cada uno de nosotros fue diseñado con un propósito. Y el diseño de Jonás es que él era profeta y Dios se glorificaba a través de él. Yo no sé cómo Dios lo diseñó a usted. A lo mejor usted es profeta, a lo mejor usted es pastor. Pero si usted ya tiene ese diseño que Dios ha depositado en usted, usted tiene que cumplirlo, porque Dios se va a glorificar a través de ese diseño que le dio. El último personaje del que yo les voy a hablar es Ciro. No sé, hoy el hermano José Dolores hablaba de Jael y yo me quedé, bueno, voy a ir a leer la Biblia, dije yo, pero a ver quiénes han escuchado de Ciro. Podemos buscar en el libro de Esdras para conocer su historia. Un día estaba conversando con una hermana y ella me mencionó a este personaje y me contó un poco la historia de él. Y yo dije, qué increíble, esto yo lo tengo, como anduve en un tiempo que todo lo andaba anotando, porque yo decía, el Señor me tiene que ayudar a hacer este mensaje. Y entonces esto yo lo voy a compartir, porque si se fijan, en los límites, ¿qué me limita? La edad, porque creemos que somos jóvenes o porque somos muy viejos. El impedimento físico, y hablamos de Moisés, que él creía que ese impedimento que él tenía era una limitación. La desobediencia, hablamos de Jonás, la falta de fe, la condición social. Gedeón se consideraba pobre. Y mencioné el corazón perverso.
por eso decidí mencionar a Ciro en este mensaje. Ciro era un rey persa malvado. Y en Esdras dice que Jehová despertó su espíritu para usarlo. Ciro llegó a conocer al Dios vivo y verdadero. Dice en Esdras capítulo 1 versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén. Y en Isaías 44:28 dice, Jehová dijo de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. A veces creemos que cuando lleguemos al cielo, ¿verdad? A lo mejor nos vamos a sorprender porque vamos a ver personas que no nos imaginábamos que iban a estar ahí. Y Ciro puede ser uno de estos. Y también vamos a darnos cuenta que a lo mejor no están personas que nosotros creíamos que iban a estar ahí. En Isaías 45:48, Dios llamó a Ciro su ungido, un título que él solo aplicó a Jesús. Y me preguntaba yo, ¿pero por qué? O a lo mejor ustedes, o a lo mejor en esa época alguien se preguntó, ¿por qué le dio ese título Dios a Ciro? Porque si leo la historia, dice que Ciro era perverso, malvado, impuro, incircunciso, lo más vil, lo más perverso. Ese era Ciro. ¿Y por qué Dios le dio semejante título? Porque él llevó a cabo la voluntad de Dios. Por eso Dios le dio ese título. Así que si yo o usted en alguna época de su vida se consideró un perverso, tenga la plena seguridad que si Dios usó a Ciro de esa forma y despertó su espíritu, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros también? Dios es capaz de levantar nuestro espíritu, de despertarlo para glorificarse. Dice la Biblia que Él le abrió las puertas a Ciro, que Él le entregó reinos. ¿Y quién era Ciro? ¿Quién fue? Un perverso, un malvado. Así Dios también levanta a lo más vil y a lo más perverso para poder glorificarse en Él. Creemos en un Dios ilimitado, pero vivimos condicionados y vivimos limitados. No podemos seguir viviendo así, porque los límites no permiten que podamos vivir en la plenitud de Dios. Atesoremos en nuestro corazón estas herramientas. Aquí están todas. Las herramientas para vencer nuestras barreras, para vencer nuestros límites. Trabaje en su dominio propio, deje el pasado atrás, aprenda a controlar su mente, dejémonos de quejarnos, permitámosle a Dios que Él trabaje en nuestra vida, que Él obre en nuestra vida. Aceptemos nuestros miedos, no huyamos, enfrentémoslo con fe, con determinación, porque la palabra de Dios dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Porque su palabra dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Eso es lo que les quería compartir el día de hoy, hermano. Espero que lo guarden en lo más profundo de su corazón. Porque todos los días de nuestra vida nos vamos a topar con barreras y con límites. Y si alguno de nosotros había olvidado o se había ido a buscar a un libro de psicología o al internet, había olvidado que este es el manual perfecto que Dios nos ha dejado, hoy se los vuelvo a recordar.